Vamos a hablar hoy, intentaré que sea breve por la hora, pero vamos a hablar de Éxodo 33, Éxodo 33, versículo 15. Amén. 33, 15. Vamos a movernos un poco dentro del mismo capítulo, pero para que sepas, Cris, no nos vamos a mover de ese capítulo. Vamos a estar ahí, quizás vamos a leer algo más, pero dentro del 33. Amén. Ya. Dice entonces, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Sí? Leemos de nuevo. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. ¿Te puede decir amén? Esta palabra, que incluso hoy en día hay una canción linda que habla acerca de esto. No sé si la han escuchado, que canta una hermana que dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Sí? ¿La han escuchado? Está basada precisamente en este versículo, en cuando Moisés le habló esto al Señor. Y quiero precisamente poder compartir esta palabra basado en este versículo, pero vamos a ir un poco antes del 1 al 4, por favor. Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistió luto y ninguno se puso sus atavíos. Yo creo que contextualicemos un poco esto y nos ubiquemos en el momento en el que están. El momento que esto ocurre es después de que ya Moisés subió al monte y le fueron entregadas las primeras tablas de la ley. Él había subido, ¿se acuerda? Y como demoraba, el pueblo empezó a reclamar y a decir a Aarón, haznos dioses para que nosotros les podamos adorar, porque Moisés tarda mucho y seguro algo malo le pasó, quizá ya está muerto, entonces haznos dioses que nosotros podamos adorar. Aarón posteriormente dijo, yo solamente eché el oro ahí y salió este becerro. Ups. Pero el tema es que Aarón hizo un becerro de oro y este becerro, el pueblo empezó a adorarlo y empezaron ellos entonces a hacer gran fiesta y a hacer cosas que no le agradaban al Señor, precisamente porque ellos no esperaron al Señor, no esperaron a Moisés, no esperaron la promesa que había en esto que Moisés fuera al monte, sino que ellos decidieron buscar por sí mismos algo que llenara el vacío de Dios que ellos estaban sintiendo. Amén. Entonces, Dios se enoja y ¿qué es lo que pasa? Que le dice, fundan el becerro y déselo a beber a estos que habían estado entonces en esta actitud. De hecho, se causó una gran mortandad. Quedó la pata, para decirlo así en chileno, ¿no es cierto? Quedó la pata. Dios se enojó y Moisés rompió las tablas que le habían sido entregadas con los mandamientos. Entonces, hasta ahí todo mal, todo perdido. Pero Dios no condenó al pueblo de Israel, sino que fue misericordioso. Ustedes dicen, pero ¿cómo si murió tanta gente? Sí, pero los israelitas eran cientos de miles. Algunos dicen que eran más de 1 millón de personas.
O sea, eran hartos. Pero sin embargo, Dios tiene misericordia de ellos al decir, ¿saben qué? Mis promesas yo las mantengo sobre ustedes. Dios, ¿qué hace? Dios le dice, yo voy a hacer que ustedes entren igual en la tierra prometida. Más aún le dice, mantener mi promesa de que ustedes van a entrar en una tierra donde fluye leche y miel. Además agrega, mantendré mi promesa y echaré a sus enemigos de delante de ustedes. Y aún más dice, y enviaré a mi ángel delante de ustedes para que pelee por ustedes. Hasta ahí, si nosotros vemos, Dios estaba haciendo, pero realmente un Dios guau, porque los israelitas habían hecho todo mal, pero sin embargo Él estaba manteniendo las promesas sobre ellos y diciéndoles, yo voy a ir con ustedes. ¿En qué sentido? Diciéndoles, ustedes van a tener igual la tierra prometida, ustedes igual van a llegar a una tierra que fluye leche y miel, ustedes igual van a hacer que sus enemigos huyan delante de su presencia. Mi ángel va a ir con ustedes, pero Dios le dice, pero yo no iré con ustedes. Le dice, ustedes demostraron ser un pueblo tan porfiado de que si yo voy con ustedes, capaz que termine consumiéndolos a causa de los pecados que cometen delante de mí. Entonces Dios le dice, yo le mantengo todas mis promesas, salvo una cosa, yo no voy a ir con ustedes. ¡Wow! Se da cuenta de que Dios está diciéndoles a ellos, mis promesas están, pero yo no. Se escucha mal eso, ¿cierto? Se escucha mal. Se escucha terrible en realidad. Si nosotros vemos, Él está diciendo, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo dura de cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso atavíos. O sea, cuando Dios le está hablando, les dice todas las promesas, pero le dice, pero yo no voy a ir en medio de ustedes. No. O sea, Dios le está diciendo, yo sigo estando allí, pero de lejos. Yo voy a cumplir mis promesas, pero sin que ustedes sepan que estoy ahí. Yo voy a cumplir cada una de las cosas que dije, pero ustedes van a sentir que van solos. ¡Wow! ¿Se dan cuenta que lo que Dios les está diciendo suena duro? Porque nosotros estamos como acostumbrados a que Dios de alguna forma nos hable, a que nosotros sintamos que Dios está ahí. ¿Se ha fijado que hay periodos en nuestra vida donde nosotros parece que estamos pasando por el desierto, que oramos y pareciera que nuestra oración rebota en el techo y cae, no va a ninguna parte? Adoramos al Señor y parece que el Espíritu Santo ni siquiera nos toca. Deseamos que alguien nos hable y vemos que alguien viene directo hacia nosotros y pasa por el frente y le habla al del lado. ¿No? Vivimos esos momentos donde deseamos que la presencia de Dios esté, pero es como que si Él se hubiese olvidado de nosotros. ¿Sí? Aquí no era solo un sentir, Dios se los estaba declarando. Dios les estaba diciendo, yo voy a ir con ustedes, les va a ir súper bien, pero yo no voy a ir con ustedes. No voy a estar cerca. ¡Wow! Y es ahí donde nosotros podemos ver que Dios estaba probando su corazón. ¿Por qué? Porque Dios les estaba diciendo, yo voy a hacer un trato con ustedes. En este trato yo les voy a prometer que yo voy a entregarles todo lo que yo había prometido antes. Mi trato consiste en que las promesas siguen siendo de ustedes, no las he retirado. Pero ese trato
amerita que yo ya no voy a ir con ustedes. Y entonces, si ustedes se fijan, lo que pasó con el pueblo es que el pueblo se vistió de luto. ¿Sabe lo que era lo que Israel hacía cuando se vestía de luto? Yo creo que deben haberlo estudiado en algún momento. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Se vestían con ropas ásperas, así como de arpillera. Se vestían como con ropa de saco, con ropa así que les causaba así como que les llegaba a dañar el cuerpo. Ellos se vestían con ropas ásperas y se echaban ceniza sobre la cabeza y se tiraban al piso allí en señal de dolor. Cuando dice que ellos se vistieron de luto, lo que estaba haciendo el pueblo era vistiéndose precisamente con esas ropas ásperas. Y dice, ellos no se pusieron sus atavíos, o sea, ellos no se pusieron aros, no se pusieron las cosas que quizás podían hacer que ellos se vieran bien. O sea, ellos se vistieron de una forma que todos pudiesen ver que ellos estaban viviendo una tristeza enorme. Su tristeza estaba siendo marcada porque ellos decían, Dios ya no quiere ir con nosotros. Entonces, fue tanto lo malo que hicimos que Dios ya no quiere ir con nosotros. Entonces, por lo tanto, estaban viviendo un duelo. Estaban viviendo su propio duelo porque Dios no iba con ellos. Amén. Pero el trato de Dios con ellos era poder saber qué es lo que había en su corazón. Si realmente ellos querían permanecer con Dios por las promesas o si querían permanecer con Dios por lo que Dios era. ¿Sabe que muchas veces nosotros servimos a Dios por las razones equivocadas? ¿Sabía eso? Dios quería probar si ellos anhelaban su presencia o solo querían recibir de Dios los beneficios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le dijo, ok, ahí tienen todos los beneficios, solamente mi presencia no va a ir con ustedes. ¿Se dan cuenta? Dios le está haciendo implícitamente un trato. No sé si lo viste cuando lo leímos, pero Dios está haciendo eso. Dios le dice, ok, tienen todo lo que Dios les había prometido, nada les va a faltar, solamente mi presencia no va a ir con ustedes. Pero el pueblo sí lo entendió, por eso que ellos hicieron luto, por eso que no vivieron los atavíos. El pueblo habiéndolo tenido todo, cambió a Dios por las cosas del mundo. El pueblo habiéndolo tenido todo, rechazó a Dios por las cosas del mundo. Y no supo esperar el tiempo de Dios. ¿Sabe? Muchas veces la iglesia no sabe esperar el tiempo de Dios. Y se agota antes. ¿Sabe por qué te digo esto? Porque el pueblo de Israel tenía la columna de nube que había salido con ellos desde Egipto. Y por la noche la columna de fuego. Ellos veían que Dios iba con ellos. Dios les estaba sustentando con el maná. Dios estaba provocando milagros delante de ellos. Dios había hecho que saliera agua de la roca. Dios estaba mostrándoles tremendo poder. Había abierto el mar rojo delante de ellos. Dios había hecho cosas tremendas. Pero cuando Moisés subió al monte y le dijo, espérenme aquí, porque yo debo ir a hablar con Dios. El pueblo dijo, ya se tardó mucho. Ahora hagamos las cosas a nuestra manera. ¿Cuántas veces
Dios te ha dicho, espera el tiempo correcto. ¿Se acuerda que hablamos en la semana pasada de los tiempos de Dios? Entonces, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, espera en mi tiempo? Pero sin embargo tú quieres hacer las cosas a tu manera. Esto le pasó al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, espera mi tiempo. Pero sin embargo ellos hicieron las cosas a su manera. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué decís tú? Todo mal, ¿cierto? Cuando no hacemos las cosas a la manera de Dios y lo hacemos a nuestra manera, todo anda mal. ¿Tú dices eso? ¿Dices amén? Entonces, ¿qué pasó? Que en realidad el pueblo había sido puesto a prueba. Pero la pregunta en realidad para nosotros sería decir, pero ¿por qué estás conmigo? Te dice el Señor. ¿Por qué estás conmigo? Y en realidad eso mismo era lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo. ¿Por qué estás conmigo? ¿Cuál es la razón? Porque hay gente que está con el Señor por costumbre. Desde pequeño he venido a la iglesia. Entonces es una costumbre venir. ¿Me sigue? Voy por necesidad, porque necesito que Dios me dé algo. Sanidad, que mejore mi economía, trabajo, no sé, algo. Y Dios se transforma en un amuleto que yo busco cuando necesito algo. ¿Por qué estás conmigo? Te dice el Señor. ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué necesitas de mí? Porque otros irán porque sienten obligación de ir. No, es que si no voy me van a mirar mal, ¿qué van a pensar de mí si no voy? Sienten la obligación de estar ahí, pero en realidad no está la razón correcta para buscar a Dios. ¿Me sigue? Van por su estatus. No, es que yo soy pastor, tengo que ir. No, es que yo soy profeta, tengo que ir. Yo soy de la alabanza, tengo que estar ahí. Hay que cuidar el estatus, por eso estoy ahí. ¿Por qué estás conmigo? Por mi estatus. Y nuevamente, ¿por qué estás conmigo? Y esa es la pregunta. ¿Por qué estás conmigo? ¿Qué te mueve a estar conmigo? Y esa pregunta es para todos nosotros. ¿Por qué estás conmigo? ¿Ya te lo preguntaste? ¿O estás conmigo porque tienes necesidad de mí? Hasta el dulce que abrieron se sintió en este momento. ¿Por qué estás conmigo? ¿O es acaso porque realmente tienes necesidad de mí? Amén. Éxodo 33, 12 al 17. Vamos a leer. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también y gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira
que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Se da cuenta que Moisés no se queda con la declaración inicial de Dios. Dios le dijo, anda tranquilo, yo enviaré mi ángel, velaremos por ustedes, van a tener todas las promesas, solo yo no iré con ustedes. Pero a Moisés no le pareció el trato, no le gustó. De hecho, si nosotros miramos, cuando Moisés reclama, él le dice, tú me has dicho que saque este pueblo, pero no me dices quién irá conmigo. ¿Fue así o no? Dios le dijo, mi ángel irá contigo, pero para Moisés no era suficiente. Dijo, tú me dices que saca este pueblo, pero no me dices quién irá conmigo. Wow. O sea, a Moisés no le interesaba que fuese el ángel. No era su primera opción. No lo era. Le reclama a Dios que él le ha dicho que lo conoce íntimamente. Pero si lo conoce también, debería saber que él no se va a mover si la presencia de Dios no está en su vida. Entonces le dice, tú me has dicho que me tienes una alta estima. Pero al parecer no es así. Porque al parecer no he hallado gracia delante de tus ojos. Porque al parecer todas las promesas no eran tan reales. ¿Por qué? Porque tú me estás dejando solo. Moisés le reclama eso. Le dice, tú me dijiste que me conoces. Tú me dijiste que he hallado gracia. Tú me dijiste que me conoces por tu nombre, por mi nombre, perdón. Tú me dijiste que las promesas iban a estar conmigo, pero al parecer no es tan verdad, porque tú me estás dejando solo. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos solos. A veces tenemos muchas promesas de Dios en nuestra vida, pero nos sentimos solos. Wow. ¿Por qué será esto? ¿Se acuerda lo primero que leímos? ¿Por qué Dios le dijo, yo voy a cumplir todas mis promesas en ustedes, pero no iré con ustedes? ¿Por qué? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda por qué o no? ¿Ah? No, pero había una razón, yo le dije. ¿Ah? El propósito. No, el propósito. ¿Por qué Dios le dijo que no iba a ir con ellos? No la justificación que Dios les dio, sino la razón por cual lo hizo. Yo se los dije. No, yo les dije por qué. Yo dije la razón. Dios le dice a ellos, yo voy a ir con ustedes. Van a entrar a la tierra prometida, habrá leche y miel. Yo voy a sacar a sus enemigos. El ángel de Jehová irá con ustedes, pero sin embargo yo no voy a ir. Y ese yo no voy a ir tenía una justificación, había una razón. ¿Por qué Dios lo estaba haciendo? No. Se los dije el por qué.
¿Por qué? Para saber si iban por Él o por las promesas. Yo le dije que el Señor estaba probando su corazón. Dios estaba probando su corazón. Porque Él le estaba diciendo, hagamos un trato. Métaselo aquí. Dios le estaba diciendo, hagamos un trato. Yo voy a entregarles todo lo que prometí. Solamente yo no voy a ir con ustedes. ¿Lo vio ahora? ¿Qué pasó? Dios estaba probando su corazón. Él quería saber si ellos realmente estaban con Él por las promesas o porque realmente querían a Dios en su corazón. Entonces Dios estaba probándolos. No es que Dios se puso malo de un momento a otro y le dijo, no, yo no voy a ir con ustedes porque como son duros de servicio, entonces si voy con ustedes lo más probable es que los extinga a todos, porque se los dijo. Pero Dios no estaba hablando tan en serio. Dios estaba probando su corazón. Dios estaba viendo cuál era la reacción del pueblo al sentir que Dios no estaba con ellos. ¿Me hago entender? O sea, nuevamente voy a tener que hacer toda la predica de nuevo. Dios le está diciendo, oigan, ¿por qué realmente ustedes van en pos de mí? ¿Por las promesas o porque me aman? Esa es, en síntesis. Ustedes están conmigo por las promesas, como decimos muchas veces, ¿están conmigo por los panes o los peces o están conmigo porque me aman? Por eso yo hace un rato hice las preguntas y dije, ustedes están conmigo, ¿por qué? Porque los obligan, porque están acostumbrados, vienen por el cargo, vienen ¿por qué? ¿Por qué están aquí? ¿Se acuerda? Nuevamente, ¿por qué están aquí? ¿Por qué estás aquí, Michelle? Porque amo a Dios. Amén. ¿Por qué estás aquí, Yamna? Porque amo a Dios. ¿Por qué estás aquí, Polito? Lo necesita mucho en su corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estás aquí, Margarita? Necesita su presencia. Lo que Dios estaba esperando escuchar del pueblo era, no nos importan todas las promesas si tú no estás con nosotros. Dios estaba esperando que ellos le dijeran, ¿de qué nos sirven las promesas si tú no estás con nosotros? ¿Me hago entender? Lo que Dios quiere es que nosotros le abramos nuestro corazón, que no seamos gente que le busque porque necesitamos o esperamos recibir algo de Dios, sino que nosotros estemos aquí porque le amamos, porque necesitamos sentir su presencia, porque estamos aquí, porque hay necesidad de Dios en nuestro corazón. ¿Me sigue? Por eso le dije en delante, si tú has vivido momentos o estás viviendo momentos de soledad, quizá Dios está probando tu corazón. Quizá Dios lo que te está diciendo es, oye, ¿por qué estás conmigo? ¿Qué te mueve a estar sirviéndome? Se da cuenta que a veces en los momentos más terribles de nuestra vida viene ese sentimiento de soledad y de decir, wow, parece que Dios ya ni siquiera se acuerda de mí. Pero cuando eso pasa, Dios está diciéndote, hey, yo sigo estando aquí. Mis promesas siguen contigo. Pero ¿por qué estás tú conmigo? ¿Me sigue? ¿Por qué estás con el Señor? ¿Por qué le estás sirviendo? ¿Por qué llegaste aquí hoy? Quizá muchos pueden decir, wow, es que yo tenía necesidad en mi corazón.
Sí, también, pero esa necesidad es de Dios. Y esa sería una razón válida para estar aquí. Quizá alguien puede decir, no, que yo estoy sin trabajo y por eso busqué al Señor. Pero si tú le buscaste diciendo, sabes, Señor, yo confío en ti y te voy a buscar porque me he dado cuenta que sin ti no puedo alcanzar nada, está bien. Pero si tú viniste solamente diciendo, Señor, necesito un trabajo, está mal. ¿Me sigue? Si tú viniste hasta este lugar diciéndole, Señor, estoy enferma, estoy enfermo, y necesito sanidad, por eso vine aquí, está mal. Pero si tú viniste diciéndole, Señor, a pesar de la enfermedad, yo te sigo amando. Y si tú haces algo, gloria al Señor. Y si no lo haces, gloria al Señor. ¿Me sigue? Si hay algo que he aprendido, es que no siempre las cosas son como uno espera. Al menos no en el tiempo que uno espera. Por años he tenido apnea del sueño, por años. Para dormir requiere una máquina, porque si no, mi cerebro se le olvida de respirar. Y dice, ¿qué estaba haciendo? Ah, está respirando. Y ahí vuelve. Sigue dormido junto conmigo. Y al principio no lo entendía. Yo ya era pastor, no lo entendía. Y me avergonzaba incluso decirlo. Pero después llegué a entender de que en realidad la enfermedad no es un obstáculo para servir a Dios, sino que es un recordatorio de lo humano que soy y de lo mucho que necesito de Dios. Y de que aunque yo quiera hacer mucho en favor de eso, si el Señor no quiere, entonces de nada sirve. Tal como Pablo dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo aprendí también que debe bastarme la gracia de Dios, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y no importa que otros puedan ver mi debilidad, al contrario, es mejor que otros vean mi debilidad. Porque cuando otros ven mi debilidad, entonces pueden decir, pero ¿cómo? Si este hombre está enfermo de forma crónica, ¿cómo Dios puede usarle? Porque no depende de Noé, depende del Espíritu Santo. Porque no depende de mis fuerzas, sino que depende del Señor. ¿Sabe qué? En tu vida nada depende de lo que tú puedas hacer. No, todo depende de lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Acaso crees que Dios te buscó por tus grandes características? ¿Acaso piensas que Dios te buscó porque tú eras grande entre los grandes? ¿Acaso crees que Dios te buscó por tus dones, por tus talentos? No. Dios te buscó de lo vil y desechado del mundo y te dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Dios no te buscó porque fueses la mejor. Dios no te buscó porque fueses el mejor. Dios te buscó diciendo, a pesar de que en ti hay errores, a pesar de que en ti hay cosas que no funcionan bien, Dios dijo, yo voy a mostrarle a los otros de afuera que yo tomo aquello que ha sido despreciado y desechado y hago cosas tremendas con eso, porque dice el Señor, yo tomo el barro y lo moldeo para hacer vasijas de honra. ¿Sabes por qué estás aquí? No por ser la mejor, no por ser la mejor, sino que Dios tuvo misericordia de ti. Dios tuvo misericordia de mí y dijo, haré un vaso de honra para su gloria. Haré un vaso de honra para su gloria. Y te tomó, te moldeó y dijo, wow, me quedó excelente. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó primero. Wow. Ay, Señor, las cosas que hizo uno. ¿Sabe qué? Si has estado haciendo las cosas mal, permite
que el Señor te conozca. Ábrele tu corazón. Si tu corazón está con impurezas, dile: Señor, yo abro mi corazón para ti. Saca todo lo que impide que tu gloria se manifieste en mi vida. Si tú hoy sientes que la presencia de Dios no es real en tu vida, dile: Señor, yo quiero que esa presencia sea real en mí. Amén. Moisés dio en el clavo, porque le dijo: si tu presencia no va conmigo, entonces yo no me voy a mover de aquí. Si tu presencia no va a ir conmigo, entonces no me voy a mover. ¿Por qué? Porque Moisés entendió que lo más importante no eran las promesas, lo más importante era la presencia de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios aquí? Esas promesas no son nada si Dios no está contigo. ¿Sabes qué? Afuera hay un montón de gente con promesas de Dios que hoy día están botados en la calle. Hay un montón de gente con promesas de Dios que a lo mejor tiene grandes puestos en el trabajo, pero no valen nada. Hay un montón de gente con promesas de Dios que quizás tiene grandes profesiones, pero su vida está vacía. Hay un montón de gente que tiene grandes promesas de Dios, que conoce la Biblia de tapa a tapa, que podría recitarte muchos capítulos de la Biblia, pero sin embargo, sin la presencia de Dios no vale nada. ¿Sabes qué? La tierra está llena de gente con promesas de Dios, pero con corazones vacíos. Moisés dijo: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no me muevas de este lugar. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Dios le está mostrando a Moisés diciéndole: pero Moisés, si yo estoy dispuesto a darte todo, a cumplir todas mis promesas sobre ti. Pero Moisés sabía que eso era capcioso. Y Moisés le dice: no, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques de aquí. Déjame aquí nomás. Si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques. ¿Sabes qué? Llegará el día en que la palabra de Dios se cumpla y muchos lleguen delante del Señor y le digan: Señor, en tu nombre eché fuera demonios. En tu nombre yo prediqué la palabra. En tu nombre sané enfermos. Señor, levanté hasta muertos en tu nombre. Pero el Señor dirá: no te conozco. O sea, muchos han optado por ir sin la presencia de Dios. Muchos han optado de ir en torno a las promesas, olvidando la presencia de Dios en su vida. O sea, muchos hoy día predican, muchos hoy día echan fuera demonios, muchos hoy día sanan enfermos, pero la presencia de Dios no está con ellos. ¿Cómo es eso posible? Recuerda que la Biblia dice que los dones son irrenunciables. O sea, los dones están activos, aún en aquellos que olvidaron el por quién están haciendo las cosas. Nosotros no debemos olvidar quién nos llamó y por qué estamos haciendo las cosas. ¿Tú dices amén? ¿Amén? Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. O sea, Dios cambia el discurso. Dios le ha dicho: te voy a entregar todo, solamente yo no voy a ir contigo. Cuando Moisés le reclama, le dice: no, olvídalo, olvídalo. Si tu presencia no va a ir conmigo, yo no me muevo. Entonces Dios cambia el discurso y ahora le dice: veo que tu actitud es distinta. Moisés, estoy viendo que tu actitud es distinta. ¿Sabes lo que te dice el Señor? ¿Sabes, iglesia? Estoy viendo que tu actitud en este momento es distinta. Porque estás entendiendo que no importan las promesas, lo que importa es que la presencia del Señor esté contigo.
Lo que importa realmente es que la presencia del Señor esté contigo. Entonces Moisés le está diciendo, tu actitud es distinta. Entonces iré contigo y renovaré tu fuerza. Porque tú me estás demostrando que tu actitud es distinta. Entonces voy a ir contigo y voy a renovar tus fuerzas. Wow. O sea, si la presencia de Dios está conmigo, entonces voy a ir donde quiera que Él quiera. Wow. Si la presencia de Dios está conmigo, entonces ahí todo lo que haga va a tener sentido. ¿Implica eso que si la presencia de Dios está conmigo no me va a pasar nada malo? No. Dios puede ir conmigo, pero mis enemigos me van a atacar igual. ¿Sabe cuál es la garantía? Que Él ha dicho que Él va a pelear por mí. Si la presencia de Dios va conmigo, ¿quiere decir que voy a tener puro 7 en la universidad sin estudiar? No. Está diciendo que está diciendo que si yo busco del Señor y estudio, Él me va a poner por cabeza y no por cola. Y a lo mejor aún así no van a ser puros 7. Porque hay profesores incircuncisos que jamás ponen un 7. Porque dicen el 7 solamente es de Dios. Hay algunos que dicen eso, ¿verdad? Sí. Lo digo por experiencia. Quiere decir que si la presencia de Dios va conmigo, entonces en el trabajo me va a ir todo bien. No, van a haber semanas para el olvido, como la que recién pasó. Mal, todo mal. Fue una semana horrible. Pero sin embargo, yo sé que mi Redentor vive. Y Él me da descanso. Y Él acaricia mi corazón y me hace recordar que si su presencia está conmigo, entonces yo voy a donde sea. Amén. Moisés quería escuchar certezas. No le interesaba que él recibiera promesas si Dios no estaba con él. Moisés quería certezas. Le dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, entonces no nos saques de aquí. ¿Cuántos quieren que la presencia del Señor vaya con ustedes? ¿Cuántos quieren que la presencia del Señor vaya con ustedes? ¿Le digo algo? Moisés efectivamente, cuando recibió la promesa, él avanzó. Pero estuvo 40 años caminando por el desierto y la presencia de Dios iba con él. Vio morir a toda una generación que no creyó lo suficiente, pero él sabía que la presencia de Dios estaba con él. Lo atacaron sus enemigos y tuvo que levantarle los brazos para seguir peleando y vencer. Pero sin embargo sabía que la presencia de Dios estaba con él, porque él veía la columna de nube y veía la columna de fuego. ¿Sabes qué? Cuando tus fuerzas se acaben, recuerda que la presencia de Dios está contigo. Y si tú estás viendo que parece que todo está mal, ahí arrójate a los pies del Señor y el Espíritu Santo va a venir y te va a acariciar. Y entonces vas a sentir esa columna de nube que va a estar protegiéndote del sol abrasador. Cuando tú estés allí sintiendo que las cosas no valen, te vas a lanzar a los pies del Espíritu Santo y vas a sentir el calor del fuego
que va a estar delante de ti diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque tus enemigos jamás van a ser superiores a ti, porque aunque vengan por 10,000 caminos, también nosotros por 100,000 los veremos huir. Wow. O sea, si tú realmente confías en lo que el Señor está haciendo contigo, si confías que su presencia está contigo, aunque las cosas se vean oscuras, recuerda, Dios está contigo y Él pelea la batalla por ti. ¿Tú dices amén? Ponte en pie, por favor.